Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase del Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional. Hoy el tema a tratar es el nervio trigémino, uno de los nervios que hace parte de los pares craneales, es el quinto nervio par craneal, uno de cada lado, y cuya función tiene dos funciones principales. Una que es llevar sensibilidad a todo el rostro, a toda la cara y parte del cráneo y otras estructuras intracraneales también, que ya les menciono, y también les voy a mencionar cuál es la distribución que tiene esa sensibilidad. Y la segunda función es la motora, que tiene que ver con la inervación de los músculos de la masticación, una función muy importante para la supervivencia, masticación y aparte también para la fonación de todas las estructuras, todos los fonemas que componen el lenguaje. Entonces, esas dos funciones. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces lo va a hacer de la siguiente manera. Tradicionalmente se ha dicho que el núcleo del nervio trigémino está en la protuberancia. Y eso está bien, esa información es correcta. Pero no es un solo núcleo, es el acúmulo de varios núcleos que están en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo y llega hasta las primeras porciones cervicales de la médula espinal. Entonces es un núcleo bastante largo, el nervio va a estar en todas estas estructuras que le mencioné. Y el principal, es el núcleo principal del trigémino, que es este acá, que vemos acá, que a su vez está en la protuberancia, que a su vez va a estar dividido en tres porciones, ¿sí? Que son las que finalmente van a representar la distribución que tiene el nervio trigémino en la cara. Como lo ven en esta imagen, entonces hay tres puntos representando los núcleos de cada rama, que esta sería la primera porción, la B1, que es la rama oftálmica, y es lo que vemos en la imagen que va a inervar todas las estructuras de acá, oftálmicas, de la órbita, del globo ocular. Aquí lo vemos, toda la sensibilidad de B1 va a estar ahí. Luego viene B2, que es la rama maxilar, que vemos aquí, que llega a todo lo que tiene que ver con la nariz, los maxilares, los senos paranasales. Y por último viene la B3, que es la rama mandibular, que va a inervar todo lo que tiene que ver con la parte inferior del maxilar, lo que conocemos como mandíbula. Hasta ahí, claro, el núcleo principal. Ya les voy a mencionar cuáles son los otros núcleos sensitivos, estamos hablando de los sensitivos, pero quiero mencionarles en este caso también el núcleo motor del trigémino, que está en la protuberancia. Entonces, tanto el núcleo principal sensitivo del nervio trigémino y el núcleo motor se encuentran en la protuberancia. De allí que se dice que en la protuberancia es donde está el origen real del nervio trigémino. Es correcto hasta ahí, pero la información es que hay más. Desde el núcleo se distribuye por más partes. Entonces, este amarillito que ven acá está en la parte medial, está al ladito de él. Lo que pasa es que por cuestiones de imagen se coloca aquí a este lado, pero estás en la parte medial, está pegadito. Ahorita lo podemos ver más claramente en otro corte. El núcleo motor, y él va a salir a través de la rama V3, que es la rama maxilar. ¿Sí? Entonces, todos estos núcleos que acabamos de ver, el núcleo principal y el núcleo motor, salen de la protuberancia por la parte anterior, forman un solo nervio, ¿sí? Y salen un poquito divididos, la rama motora y sensitiva, luego se unen, forman lo que se llama el ganglio de Gasser o el ganglio trigeminal que vemos acá, y es allí, en esta estructura anatómica, en el ganglio de Gasser, donde se empieza a distribuir en la rama B1, rama B2 y rama B3, que es las que ven acá, B1, B2 y B3, para la inervación de las diferentes estructuras que él va a llegar. Muy bien, hasta ahí, claro, esa parte de los núcleos principales y motor del trigémino, porque se alojan en el trigémino, en la protuberancia, porque se dice que en la protuberancia es origen real.
Hasta ahí todo claro. Vamos a hablar de los otros. El otro es el que está aquí en el mesencéfalo, el núcleo trigeminal mesencefálico, también se le pueden llamar el oris. El del puente es el pontis y el de la médula y el bulbo raquídeo es el espinal. Entonces, oris, pontis y espinal, ahí lo ven, es lo que conforma toda la estructura sensitiva de los núcleos del trigémino que están en el tallo cerebral. Entonces, este grupo de neuronas que conforman este núcleo del trigémino, que es el trigeminal mesencefálico, su función es propioceptiva y se va a ir directamente a esa rama B3 y va a acompañar a la B3 para dar toda la propiocepción a la masticación. Es por eso que nosotros sabemos hasta qué proporción vamos a morder, qué tan fuerte vamos a morder, qué tan débil vamos a morder, en qué momento sentimos que hemos cortado ese alimento, con qué fuerza vamos a masticar. Eso lo da, y el sentido de vibración, o sea, propiocepción, todo lo que tiene que ver con propiocepción, lo da en el núcleo trigeminal mesencefálico, este que vemos acá. Muy bien, ya les mencioné el pontino, ahora vamos a hablar del espinal. El espinal, el núcleo espinal del trigémino, va a llevar la sensibilidad de la cara, pero termoalgésica, ¿sí? O sea, dolor y temperatura se encarga este grupito de neuronas llamado núcleo espinal del trigémino, dolor y temperatura. El núcleo pontino del trigémino también lo hace, pero este núcleo está más especializado en el tacto, en esa sensibilidad superficial, ¿sí? La sensibilidad superficial lo va a dar es este núcleo, y la discriminación entre dos puntos también lo va a saber este núcleo. Son las neuronas especializadas para eso. Entonces, ya sabemos que propiocepción para la masticación lo va a dar el oris, el pontis lo va a dar lo que tiene que ver el tacto, la sensibilidad superficial y la discriminación entre los puntos, y lo que es dolor y temperatura se ha especializado el núcleo espinal del trigémino. Y el amarillito que hace un rato vimos, el motor. Allí ya acaban de ver todo lo que tiene que ver con los núcleos del trigémino. Esos son todos los que se han estudiado hasta el momento, y entre los 3, entre los 4, van a formar ese nervio, van a salir las ramas B1, B2 y B3. Muy bien. Y bueno, hay un montón de nervios que se derivan allí a raíz de todas esas ramas, pero que nos va a quedar muy difícil aprendernos, y desde el punto de vista clínico pues no tiene una implicación clínica importante aprenderse cada nombre, cada detalle. Importantísimo, para mencionarle algunos de ellos, es el nervio del tímpano, se llama así, el nervio del tímpano, que es una rama de B3, ¿sí? A mí me ayuda para poder sentir la masticación. Cuando ustedes truenan los dientes, hay un movimiento entre ellos y se friccionan, lo vamos a escuchar, ¿sí? Si quieren lo pueden hacer. Ahí, ¿qué pasa? Que ese nervio del tímpano es el que está llevando la información y nos ayuda también en cierta parte a tener algo de propiocepción de la masticación. Es importante porque es un movimiento muy primitivo, y también para la fonación, para escucharnos cuando hablamos, cuando movemos nuestra boca, y esa actividad motora que hace B3 en la fonación, en la formación de los fonemas y de todas las palabras. El nervio del tímpano nos va a ayudar también a escucharnos de esa manera. Muy bien, entonces hasta ahí eso. ¿Cómo? Ahora el siguiente paso es cómo es que se da esa vía de dolor, cómo se lleva. Todavía no hemos hablado de las vías largas, que es la vía motora y la vía sensitiva. Más adelante lo vamos a ir hablando para entrar más en detalle estas dos vías largas que son muy bonitas. Esta es una parte de esa vía sensitiva, pero solamente de la cara,
es una vía mediana, no es tan larga, no es corta, sino es una vía más mediana, pero les voy a enseñar aquí cómo es que se hace. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la parte de sensibilidad superficial del tacto, acuérdense que lo va a dar es el pontino, el núcleo pontino del trigémino, el póndice. Entonces entran, es una vía aferente, todos los sensitivos aferente va hacia la corteza cerebral. Entonces es una vía aferente que ahora recibe aquí el pontino y se va a decusar en su llegada para contactar lo que es el lemnisco medial. El lemnisco medial es una parte de esa vía sensitiva, de esa vía larga, que tiene que ver todo con el tacto superficial, el lemnisco medial. Y el lemnisco lateral tiene que ver con el dolor y temperatura. Entonces se decusó esa, entonces aquí hace el contacto esa primera neurona en el puente, y luego la segunda neurona va a hacer contacto, lo que tiene que en el tálamo. Recuerden que el tálamo es una vía de relevo para todas esas vías que pasan hacia la corteza, y de ahí se va hacia la corteza cerebral, hacia el parietal, ¿sí? Hacia el parietal se va, exactamente donde se encuentra nuestro homúnculo sensitivo, que va a representar la cara, que es bastante grande en ese homúnculo sensitivo. Esa es para la vía de la sensibilidad superficial. Ahora veamos un poco sobre la vía, pero esta vez va a ser la vía termoalgésica, la del dolor, que va a ser por el lemnisco espinal. Va a entrar acá, ¿sí? Entra por el ganglio de Gasser, como ven, hace el contacto en la primera neurona, luego va a hacer el contacto, la segunda neurona va a ser en el núcleo espinal del trigémino, que está entre el bulbo y la médula espinal. Se decusa inmediatamente en su llegada y va a pasar por se conecta con el lemnisco espinal. También va a hacer contacto en esa tercera neurona con el tálamo, y finalmente va a llegar a ¿dónde? A la corteza parietal para hacer contacto con esa cuarta neurona en el homúnculo sensitivo, que va a representar la cara. Así es como se van esas dos vías de dolor: tacto superficial y lo que es termoalgesia, dolor y temperatura. Muy bien. Y la parte motora, ¿cómo se da? Esa es una vía eferente, ¿sí? Recuerden que es eferente, que sale de la corteza cerebral. Entonces lo mismo, si vamos a dar una orden, que la orden masticatoria y fonológica es voluntaria, yo la hago voluntaria a través de mi corteza cerebral. Recuerden que todo lo que tiene que ver con corteza cerebral es voluntario. Entonces, en el homúnculo motor, ahora hablando del homúnculo motor, donde se da la orden masticatoria y fonológica, yo lo hago, doy esa orden, pasa aquí por toda la cápsula interna, llega al mesencéfalo, llega a la protuberancia, y en la protuberancia se usa 50-50, una parte se va para el lado contralateral, la otra sigue derecho, contacta a esta segunda neurona del núcleo motor del trigémino, que está aquí en la protuberancia, como lo ven acá, y continúa, pasa por el ganglio de Gasser y se forma lo que es la rama V3 para dar toda la actividad motora dada por el trigémino. Y las dos azules que ven acá, pues son las que representan, las que ya vimos, la vía de tacto y la vía de dolor y temperatura. Ahí está. Muy bien, esa es toda la vía del nervio trigémino. ¿Cómo se da la distribución? Aquí lo vemos en esta imagen. B1 va a llegar hasta el vértice. Este dibujo es un poco más hacia atrás, pero básicamente hacia el vértice, o sea, toda la punta, toda la línea media de acá del corte coronal que hacemos el cráneo, hasta ahí llega B1, y va a llegar pasa por el ángulo anterior de la oreja, ¿sí? La oreja no es inervada, ojo, la oreja no es inervada por el trigémino. Ya les digo por qué es importante esos datos, no es inervada por el trigémino. Luego sigue aquí el ángulo mandibular, este que ven acá, este ángulo mandibular, y rebordea toda la mandíbula. Esa es más o menos la distribución que ustedes pueden ver del vértex, baja, parte anterior del pabellón auricular, ángulo mandibular, y sigue todo el reborde mandibular. Sí, esa es la distribución del trigémino. ¿Por qué les menciono qué es esto? Ya, bueno, como lo ven ustedes acá, B1 hasta donde llega, B2 más o menos, y B3 más o menos como la distribución de los dermatomas del
de la rama trigeminal. ¿Por qué es importante eso? Porque hay muchos pacientes que van a llegar con neuralgia del trigémino y si les van a decir, por ejemplo, que el dolor se extiende hasta la oreja, hasta aquí atrás, hasta por acá, pues eso ya deja de ser una neuralgia del trigémino porque se sale de su distribución sensitiva y entonces hay que empezar a buscar otras cosas que tenga. Recuerden que el nervio trigémino inerve lleva toda la sensibilidad de la cara, las mucosas como las conjuntivas en los ojos, las fosas nasales, los senos paranasales, la boca, la lengua, toda la cavidad oral. La sensibilidad de la lengua la va a dar el trigémino, sensibilidad termomargésica, pero el gusto ya lo va a dar el séptimo par craneal facial, que es el siguiente que vamos a ver. Eso para que lo tengan en cuenta. Lo que tiene que ver con las meninges, entre las estructuras intracraneales, que son las meninges y los vasos sanguíneos de la fosa anterior y la fosa media del cráneo, va a estar dado por el nervio trigémino. Ya toda esta parte posterior y toda esta parte posterior intracraniana, ya sean meninges, vasos sanguíneos, cuero cabelludo, cráneo, va a estar inervados por el plexo cervical superficial, que lo compone B1, B2 y B3. Entonces, para que lo tengan en cuenta, como en la distribución que da el nervio trigémino. Muchas gracias por continuar en las clases, por continuar en el diplomado. Estén pendientes porque viene nuestro próximo par craneal, que es el séptimo par, que es igual de hermoso que el trigémino. Muchas gracias por prestar atención en la clase y nos vemos en la próxima.